Estamos en estos meses pues meditando acerca del reino de los cielos, y hoy pues el mensaje de Dios está enfocado en la parábola de los viñadores. Pero antes, hermano, es muy importante que usted entienda el versículo clave acerca del reino de los cielos. Ese versículo clave se lo dice Marcos 1:15. Marcos 1:15 le dice a usted, Jesús, en su primer predicación pública, Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué le dice a usted, hermano, ese pasaje? Bueno, pues le dice Jesús en su predicación, le dice al mundo, le dice a la iglesia también, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús le dice a su pueblo, le dice a usted, a mí también, nos dice: déjate gobernar, porque yo soy tu Señor y tú me perteneces. Ese es el versículo importante y clave acerca del reino de los cielos. Vamos a ver cómo esta frase acerca de que Jesús y Dios son mis dueños se refleja en esta parábola del viñador. Dice ahí, regresando a su lectura que hizo acerca de Mateo capítulo 20, dice que, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Jesús utiliza las parábolas para enseñar el reino de los cielos a las personas que a veces se les dificulta entender su predicación. Esta parábola está basada en la actividad de la agricultura, en la actividad acerca de el cultivo de las uvas. Y es muy sencilla esta parábola que enseña Jesús. Por eso es que, hermano, en este pasaje vamos a ver cómo el reino de los cielos sorprende en diferentes tiempos a la humanidad y también al pueblo de Dios. ¿Por qué? Fíjese bien, vamos a ver la historia. Continuemos con la historia acerca de los viñadores. Dice versículo 2. Entonces empieza Jesús ahora sí a detallar la experiencia y el ejemplo de los trabajadores del viñedo. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Vamos a ejemplificar esta historia acerca del viñedo, el dueño del viñedo, el contratista de los trabajadores del viñedo y los viñadores. Fíjese bien, hermano, dice en el versículo 1, el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿sí? Padre de familia. Otra versión bíblica dice el dueño del viñedo. Vamos a ver que el dueño del viñedo simplemente es el Señor, es Dios, no Jesús. El dueño del viñedo, hermano, es Dios, ¿sí? Y entonces dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces sale a hacer una contratación de trabajadores, pero aquí es lo que tiene que ver con los tiempos de Dios también, cuando alcanza a alguien. ¿Por qué? Dice versículo 2, porque inicia justamente el reclutamiento de los trabajadores del viñedo. Dice versículo 2, habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Este es el primer momento en el que empieza el reclutamiento de los trabajadores de la viña. Los primeros los fue a conseguir en las primeras horas de la mañana. Eso nos indica, hermano, que usted va a conocer hermanos que fueron alcanzados por el Señor de hace 15 años, otros hace de 30 años, otros de hace 40 años, ¿sí? Esos son los primeros
trabajadores que llegan al viñedo del Señor, ¿sí? Luego le dice en el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, eso es muy temprano, en la mañana. ¿Por qué? La otra versión dice, volvió a salir como a las 9 de la mañana, versículo 3, ¿sí? Y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Significa que viene el segundo reclutamiento de los trabajadores de la viña. Los primeros fue al amanecer, los siguientes a las 9 de la mañana. Y también continúa diciendo en el versículo 4, les dijo, ¿no? Y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Si usted se da cuenta, hermano, el reclutamiento de los primeros trabajadores, el dueño de la viña les acuerda el pago por su jornada, ¿sí? En los segundos, dice en el versículo 4 también, les reitera y les vuelve a decir que vayan y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Si usted se da cuenta, en promedio amanece a las 6 de la mañana, entonces ya había una ventaja de tres horas en la primera contratación y en la segunda sucede a las 9 de la mañana. Y viene otra vez el proceso de reclutamiento de los trabajadores de la viña. Y dice versículo 5, salió otra vez, o sea el dueño del viñedo, cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Dice que en la otra versión, versículo 5, el dueño salió de nuevo a eso del mediodía. Hay un desplazamiento igual de otras 3 horas en el tercer momento de la contratación de los trabajadores del viñedo. Y dice que, y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Fíjese que hay un periodo de 3 horas en el proceso del reclutamiento de los trabajadores de la viña por medio del dueño. Y dice que, pues también les pregunta algo, ¿no? Dice ahí, versículo 6, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les vuelve a preguntar. Y ellos le dijeron, versículo 7, porque nadie nos ha contratado, ¿sí? El Señor va, regresando a la vida personal de los que Dios busca, Dios toca puertas y empieza a buscar gente para que trabajen en su viñedo. Si usted se da cuenta, unos los contrata antes, o los encuentra antes, y otros los empiezan a encontrar tiempo después. Aquí es importante, hermano, que usted vea que el tiempo de la relación con Dios es muy importante, ¿sí? Porque esto de la cuestión tiempo lo van a reflejar más adelante los trabajadores del viñedo con la historia. Dice el versículo, continuando con la historia, dice el versículo 7 ahí mismo, ¿no? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vuelve a pactar con ellos el salario del día de trabajo. Y viene aquí algo muy importante, hermano, que tiene que ver con su vida y su relación con Dios. ¿Por qué? El reino de los cielos, hermano, tiene una recompensa. Sí tiene una recompensa, pero que está basada, fíjese bien, en la generosidad de Dios y también en su justicia soberana, ¿sí? Mira, hermano, Dios es su Padre, Dios es su Creador y es su dueño. ¿Qué significa? Usted simplemente escucha lo que Él le dice y hay que hacerlo, ¿sí? A Dios no se le puede uno juzgar, ni criticar, ni preguntarle, ni cuestionarlo, increparlo y preguntarle por los demás. ¿Por qué? Porque se desata el problema que pasa más adelante, y es por eso que la justicia de Dios y la generosidad de Dios no se puede cuestionar. Dice ahí precisamente en el versículo 8, fíjese bien que dice, versículo 8, cuando llegó la noche, o sea, el término de la jornada de trabajo, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. La otra versión dice, cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. ¿Sí? La instrucción del dueño del viñedo es clara. Les vas a pagar primero
¿A quiénes? A los últimos que llegaron a trabajar, ¿sí? Y a los primeros que yo recluté al amanecer serán los últimos que tú les pagues, ¿sí? Y entonces empieza a manifestarse la justicia generosa de Dios. ¿Por qué? Porque los trabajadores empiezan a darse cuenta de algo. Fíjese bien, dice en el versículo número 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los que trabajaron ya al final, ¿no? Los que trabajaron pocas horas ya del día laboral. Dice, y cada uno recibió el salario completo de un día, ¿sí? Entonces empieza el pago por el trabajo y a ellos les pagaron igual, ¿sí? Y dice versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, ¿sí? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Un denario es una moneda de plata que pesa entre 4 y 6 gramos, ¿sí? Ese era el pago de un jornal para un agricultor, ¿sí? Entonces dice aquí que los trabajadores recibieron, o sea, los que entraron desde muy temprano, recibieron un denario al igual que los que entraron ya en las 5 de la tarde, ¿sí? Empieza entonces ahí algo importante. ¿Qué dice ahí en el versículo 10? Dice, al venir también los primeros, o sea, los que pues mañanearon, pensaron, hermano, ¿sí? Pensaron, supusieron, ¿no? Que iban a recibir más. Fíjese bien, hermano, traslade ese ejemplo con los hermanos que usted conoce, que llevan muchos años trabajando en la viña del Señor, ¿sí? ¿Qué pasa? Sucede que a veces algunos hermanos que Dios los encontró hace poco tiempo tienen conflictos con hermanos de una antigüedad cristiana ya de mucho tiempo. Se da algo, un fenómeno muy humano que además no podemos evitar, ¿sí? Se da la envidia. ¿Por qué? Usted se da cuenta que luego hay hermanos que hablan, por ejemplo, le toca una actividad, ¿no?, en la iglesia, y se enoja porque hay hermanos que vienen y simulan que hacen, ¿no? Y ya pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y vámonos. Adiós, hermano, Dios le bendice, ya me voy a hacer la comida, ¿no? Y hay hermanos que tienen poco tiempo, pero en 4 horas fueron y vinieron, levantaron, hicieron el trabajo de 5 personas. Pero hay una molestia porque el otro hermano que tenía más tiempo, pues se hizo nada, ¿no? Se hizo nada. Este es el conflicto en el que entran los trabajadores del viñedo, ¿no? Pero fíjese bien cómo el dueño del viñedo les responde y les dice, silencio, ¿sí? Yo soy el dueño. Ahora sí que dirían los chavos, se las aplica en el versículo número 11. ¿Por qué? Porque además, fíjese, aparte de que les dio envidia, híjole, desataron un problema. Empezaron a murmurar, ¿sí? Dice versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. En la otra traducción que yo traigo, dice, al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, ¿sí? La murmuración no es de Dios, ¿sí? Es muy destructiva la murmuración, tan destructiva que extermina familias, extermina empresas, las quiebra también cuando hay envidias y empiezan a hacer planes por fuera de los directivos o de los jefes de las empresas, y por la murmuración truenan toda la estructura de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da la envidia. ¿Cuál es el llamado de Dios para su pueblo? Bueno,
pues Dios les llama y les dice a los trabajadores, nos dice a nosotros como hijos de Dios, en el versículo número 12, habla ahora sí el dueño del viñedo y dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, ¿no? Ahí le explican los trabajadores al dueño del viñedo, oye, no seas mala onda, porque nos pagaste lo mismo si nosotros nos quemamos más, nos cansamos más, sudamos más, desde muy temprano. Y viene la respuesta en el versículo 13. Y él le respondió, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, o sea, le dice, esta persona a quien le habla el dueño es al que se quejó y al que dijo, yo llegué desde temprano y me pagaste lo mismo. Le dice, amigo, no te hago agravio, o sea, yo no te estoy dañando. Dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? La otra versión dice, pero el dueño, o sea, el dueño, hermano, ¿quién es el Señor de su vida? Su dueño, ¿no? Esta versión dice el dueño. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? O sea, ya estaba pactado el salario. ¿Cuál era el problema, no? Pues la envidia. ¿Sí? Hermano, Dios lo salvó a usted. Y usted aceptó a Jesús en su corazón y se sometió a la soberanía y a ser gobernado por Dios. ¿Sí? Cuando Dios le instruye a usted algo, usted solamente tiene que obedecer a su dueño y mirar hacia la meta a donde Dios lo mandó. ¿Sí? No hay que quejarse, no hay que decir nada, no hay que fijarse en el de al lado. ¿Por qué? Porque puede desatar destrucción a través de la envidia que desemboca en la murmuración. Por eso el dueño del viñedo lo calla así y lo para de inmediato a ese trabajador que estaba murmurando. Tú y yo pactamos, ¿sí? Hermano, Dios pactó con usted, habló con usted, porque Dios no lo agarró a usted y le dijo con una AK-47 en la espalda, ¿me perteneces? Vente conmigo. ¿O sí? No, fue una decisión personal con Dios. Dios no obliga a nadie a pertenecer a su pueblo, ¿sí? Pero fíjese, Dios sí los busca. Dios sí busca a la humanidad, ¿sí? La está busque y busque, ¿sí? Incesantemente la está buscando. A unos los busca de una manera, a otros de otra, ¿no? Dios a veces es amable con unos, pero con otros sí, sí les aplica la llave por detrás, ¿no? Pero los busca. Es un honor, hermano, pertenecer al pueblo de Dios, ¿sí? Porque Dios nos busca, Dios nos buscó. Nosotros, en nuestra naturaleza, no hubiésemos podido ir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios es soberano. Yo no soy santo, bueno, como Dios no. Yo no soy puro como Dios, ¿sí? Mi rebelión que hay en mi corazón no me permitiría ir a buscar a Dios. Porque soy pecador desde que yo nací. Pero alguien que sí es completo, que sí es puro y santo, me puede buscar y solamente es Dios. ¿Sí? Por eso el reino de los cielos, hermano, tiene una indicación importante. En el reino de los cielos solo están los que obedecen las instrucciones del dueño, o sea, de Dios, y nunca cuestionan sus indicaciones ni murmuran en contra del prójimo. Nunca. ¿Quiere un ejemplo? Fíjese bien. Busque en su Biblia la vida de Josué y Caleb. Esa historia viene en el libro de los Números. Números, capítulo 13. Ahí viene la historia de estos dos hijos de Dios. En el libro de los Números, capítulo 13. Números 13. Ahí habla la palabra de Dios acerca de la historia de Josué y de Caleb. ¿Por qué? Ellos, Josué y Caleb eran líderes que había escogido Moisés
eran líderes de unas de las 12 tribus del pueblo de Israel que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto. Y entonces les pide Moisés a Josué, Caleb y otros 10 espías a que fueran a un valle a ver quién lo habitaba. ¿Por qué? Ese era el valle que Dios le había prometido a su pueblo, en donde después de traerlo por el desierto lo iba a establecer, ¿sí? Pero les pidió a 12 líderes de las 12 tribus de Israel que fueran a inspeccionar ese lugar. Pero pasó algo bien curioso, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, pues van, ¿no? Los 12 espías y empiezan a inspeccionar el lugar, ese valle donde los iban a establecer, y empiezan a dar el informe acerca de lo que habían visto estos espías. Ahí estaba Josué y Caleb. Dice en el en el capítulo 13, versículo 20. Ahí está la descripción del terreno, ¿no?, que ellos habían encontrado. Dice versículo 20, y como es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Dice después versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y dice que subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Entonces está dando la descripción, ¿no?, de la inspección que fueron a hacer. Y dice la ruta que después dice, llegaron, versículo 23, hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Se fueron 40 días a inspeccionarla, pero también encontraron que había habitantes peligrosos, ¿sí? En esas tierras había gigantes, guerreros muy poderosos, y entonces empieza ahí el problema. ¿Por qué? Porque empiezan justamente cuando le dan los 2 espías a Moisés el diagnóstico de lo que habían visto. El pueblo estaba ahí presente y le dijeron, tenemos un problema, hay gigantes expertos en la guerra, nosotros somos un pueblo peregrino que no está experimentado en la guerra, y pues tememos que pues sí nos exterminen. Y entonces se desata el problema, porque en el versículo 32 de Números 13 empiezan a murmurar. Dice, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, ¿sí?, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, había gigantes. O sea, los gigantes de esa época, según los estudios, eran personas de 2,20 metros a 3 metros, ¿sí? Y luego guerreros, ¿no? Por eso es que les da miedo. Y dice versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí está el problema, tenían un complejo de inferioridad. ¿Sí? Ante unos gigantes se sentían miserables, se sentían como unas langostas. Y les dio miedo, porque más adelante, en el capítulo 14, versículo 1, empieza el sufrimiento. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, de miedo. ¿Sí? Y se quejaron, versículo 14, ahí viene la murmuración. Versículo 2 del capítulo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí? Chillaron, se quejaron,
se sintieron menos y empezaron a murmurar. ¿Qué pasa con Dios y Moisés? Aquí viene la consecuencia de la murmuración, hermano. Busque ahí mismo en Números, capítulo 14, ahí más adelante, versículo 21 y 24. Josué y Caleb nunca se quejaron, hermanos. Esta es la excepción de la historia. Josué y Caleb dijeron, no, sí nos vamos a aventar y nos vamos a enfrentar con quien sea, pero nosotros vamos por esas tierras que Dios nos había prometido. Y ahí viene la consecuencia de la murmuración, versículo 21. Dice, bueno, estas son palabras de Dios. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Pero, ahí viene el pero, ¿no? ¿Qué sucede? Fíjese bien, hermano, versículo 23, ahí dice Dios, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verá. Ese es el precio, hermano, que se paga por no vivir el reino de los cielos. Ese es el precio que se paga por la murmuración. Ese pueblo no entró, ¿eh? Todos los que se quejaron, todos los que le tiraron mala onda a Moisés, a Caleb, a Aarón, no entraron. ¿Sí? No entraron, porque Dios los exterminó. ¿Sí? Los puso a darle vueltas al desierto hasta que se muriera su última generación. ¿Qué significa, hermano? El reino de los cielos significa fidelidad a Dios. Porque también en los evangelios dice Jesús, no todo el que me diga Señor entrará al reino. Este ejemplo del pueblo de Israel es un ejemplo de los que no entran al reino de los cielos. ¿Sí? Y es un momento en el cual usted tiene que evaluar su relación con Dios. Dios, su Dios es de palabra, de emoción, o es de hechos. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo hablar de Dios en público y esconderse en lo privado y hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Ese es el precio por pagar la entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Obedecer a Dios, no quejarse y mirar hacia adelante. No importa que los gigantes estén ahí enfrente, uno tiene que ir y no darles la vuelta. ¿Por qué? Viene la promesa para quienes sí obedecen a Dios y quienes sí luchan por entrar al reino de los cielos. Este es el ejemplo de Josué y Caleb. Ahí en el versículo 24 viene el premio para Josué y Caleb. Pero, o sea, dice Dios, ustedes que hablaron mal de mí y se quejaron y me hicieron pasar dolores de cabeza, no van a entrar. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sí? Él no se quejó, él se aventó y dijo, yo voy a hacer lo que Dios me dijo porque me lo prometió a mí y a mis antepasados. ¿Sí? Es algo similar para entrar al reino de los cielos. Hay que tener cuidado, hermanos, en la relación con Dios. ¿Sí? Con Dios no se juega y Dios no miente, también la palabra lo dice. Si Dios le prometió a usted algo y se lo dijo en privado, en su palabra, Dios se lo va a cumplir, pero le va a pedir algo a cambio. ¿Qué significa esto, hermano? El reino de los cielos también es para los valientes. ¿Sí? Para los valientes, ¿eh? Fíjese bien, continuemos ahí en la parábola. Ahí en Mateo 20. Mateo 20, terminemos con la historia, versículo 14. Dice, toma lo que es tuyo, ¿no? Le dice el dueño al trabajador del viñedo. Toma lo que es tuyo y vete, ¿no? Pero quiero dar este postrero como a ti.
Y luego le dice en el versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? La otra versión que dice así, pues toma tu paga y vete, así le dice el dueño, ¿no? Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, versículo 15, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero, o es que te dé envidia que yo sea bondadoso. Y aquí entra la soberanía de Dios. Dios no se puede cuestionar. Dios dice y se hace. No, que Dios, pero no. No, yo hablé y tú lo tienes que hacer. No, pero Dios, dame la más fácil, no seas mala onda. No. ¿Quién es el dueño? Es Dios. Dios hace lo que quiere con su vida. Con su vida, hermano. Entonces usted nada más tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque hay promesa, hermano. La promesa de Caleb ya la leyó usted. Dios le da a usted el reino, le da bendiciones en el reino. Fíjese, Dios tampoco crea que Dios lo va a bendecir hasta que llegue a su presencia. No, hermano, no. Usted lo vive, usted lo experimenta. Tan es así que a usted le llegan oportunidades de trabajo, a usted le llegan amistades que las necesitaba en momentos difíciles. Tan bondadoso es y tan grandioso es con usted que le consigue a veces cosas que usted jamás pensaba que iba a conseguir. ¿Sí? Dios es bondadoso aquí en la tierra y cuando usted está en su presencia. Y todavía hay gente que se queja de Dios, que no le alcanza, ¿no? Que le es insuficiente. ¿Sí? Dios es especial en la relación con nosotros y es serio también. Así como le da a usted gozo, alegría en momentos grandes, también Dios es serio y le habla formalmente. Por eso aquí le dice a esta persona, vete, toma tu dinero y vete, porque yo soy el dueño del lugar y yo hago lo que quiero. ¿Sí? Y dice en el versículo 16, para cerrar la historia de la parábola, y viene la cuestión y el elemento de la soberanía de Dios. Versículo 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esa es una ley del reino de los cielos. ¿Sí? Porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Este es el mensaje de la valentía de los que quieren pertenecer al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué cree, hermano? Esta frase no aparece en ninguna otra traducción. La de, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Es muy especial. Y llama al pueblo de Dios a ser valiente. ¿Por qué? Porque, y esto, hermano, pues no se decepcione, pero lo va a ver. Porque usted se va a encontrar hermanos que dicen que son de Dios, que aman a Dios, que alaban a Dios, que le cantan a Dios, pero a lo mejor y no van a ser escogidos de Dios. ¿Sí? Y a lo mejor en su cara Dios les va a cerrar la puerta. Y también por eso es para valientes, porque es una lucha. Usted tiene que luchar día con día para hacer lo que Dios le está indicando. Ahora, Dios es bondadoso porque ¿qué cree? Que no pierde su salvación. Porque por gracia dice, ¿no? Vosotros sois salvos. Esto no es porque alguien se lo haya ganado por sus méritos, ¿no? Dice Dios, sino que yo se lo doy. Es un don de gracia. Pero la salvación tiene un precio. Y esta parábola de los viñadores le indican y le enseñan a usted que pertenecer al reino de los cielos sí es una lucha. Porque acepte también, hermano, la identidad que Dios le dio. Fíjese lo que dice, regresando a los evangelios,
Dios le dice a usted que usted tiene algo importante en su vida. Usted tiene una llave para abrir el reino de los cielos. Busque ahí en su Biblia Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Ahí Jesús está hablando con este Pedro y le está dejando el trabajo para que haga cuando él se vaya. Y le dice que, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cambie el nombre de Pedro por su nombre, hermano. Entonces, ahí yo lo leería. Yo también te digo, tú que eres Gerardo, y sobre ti, o sea, tú eres una roca, quien edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién tiene las llaves del acceso al reino de los cielos, hermano? Usted y yo. ¿Cómo? El Evangelio es la llave del reino de los cielos. Pero usted tiene que usar las llaves para que deje entrar a más gente al reino de los cielos. ¿Sí? Hay gente que tiene la llave, pero no la activa. Y tiene atrás de él un buen de gente con problemas, con necesidad de tener una relación con Dios, pero no quiere sacar la llave. A veces sí da miedo, por eso les digo que el reino de los cielos es de valientes. ¿Sí? Pero nosotros, la iglesia de Dios, es quien tiene el acceso al reino de los cielos. Dios por eso nos habla a través de su palabra para que vayamos por gente y le abramos el reino de los cielos. Por eso se necesita mucho valor para permitirle a la gente entrar al reino de los cielos. Por eso, hermano, en esta tarde Dios tiene un mensaje para ustedes y es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cómo viven el reino de los cielos? ¿Se deja gobernar, hermano, por su dueño, quien es Dios? ¿O solamente es su Dios de domingo? ¿O es su Dios de palabra nada más? Piensa, hermano, porque además esta parábola tiene una proyección del futuro. Si usted transporta esta parábola al juicio de Dios, tiene mucho que ver también. Cuando Dios venga por segunda vez, igual van a sus trabajadores del viñedo, quienes somos nosotros, y nos va a decir, a ver, a ti te rescaté 50 años atrás, a ti te rescaté 20 años atrás, a ti te rescaté solamente 5 años. ¿Y qué cree, hermano? También se salvan, tienen acceso al reino los que están encamados y 5 minutos antes de que mueran, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. A ellos les va a decir, Dios, yo te di 5 minutos de salvación y tú vas a entrar. Así es Dios, así es de justo Dios. ¿Sí? Y eso no se puede cuestionar. Por eso es muy importante que usted recapacite qué está haciendo con el reino de los cielos. ¿Se está dejando gobernar por Dios? ¿Le está abriendo con su llave la entrada a más personas para el reino de los cielos? Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, en esta tarde estamos aquí agradecidos contigo porque tu bondad, tu misericordia, Señor, nos acompaña día con día. Gracias porque a través de Jesús podemos comunicarnos contigo, podemos escuchar tu voz también al leer tu palabra y a través de ella podemos también abrir puertas para que gente venga a tus pies y también se una a este pueblo grande que es tu iglesia. Señor, sabemos que a veces hay cosas que no entendemos cuando leemos tu palabra, pero también estamos convencidos de que tu palabra a veces nos habla y nos permite saber cuál es la gran responsabilidad que tenemos como miembros del reino de los cielos. Hoy
Tu palabra nos ha enseñado, Señor, que el reino de los cielos es invisible y visible a la vez, porque nosotros somos parte de ese reino, pero también el hecho de pertenecer al reino tiene una condición, y es la condición de simplemente dejarnos gobernar por ti. Perdónanos, Señor, si omitimos también tus instrucciones alguna vez, si desobedecimos, si pusimos pretextos para no obedecer tus órdenes. Perdónanos, Señor, y permítenos continuar a tu lado, sembrando, Señor, tu palabra en nuestra vida, sembrando tu palabra también en nuestra familia, sembrando, Señor, tu palabra en las personas necesitadas que pues tienen mucho dolor y están sufriendo, Señor. Gracias porque tu mensaje nos enseña que debemos luchar, Señor. Debemos luchar para seguir a tu lado como unos miembros del reino de los cielos y pues alcanzar a más personas, Señor, romper también barreras que a lo mejor hay de miedo en nuestra persona, romper algún tipo de pues fortaleza que se nos ha puesto enfrente en nuestra relación familiar, en nuestra relación padres e hijos, en nuestra relación laboral con algún compañero de trabajo. Permítenos, Señor, tomar la iniciativa e ir y derribarlas en tu nombre para seguir adelante en esta vida que tú nos has traído y ser de mucha bendición. Nosotros, Señor, como personas que tenemos las llaves, tenemos el gran privilegio, Señor, de liberar personas. Danos, Señor, la fuerza, danos, Señor, el empuje para seguir haciéndolo y que no nos calle nadie, Señor. Que seamos obedientes contigo y que sabemos que así como tú le otorgaste, Señor, esa tierra donde fluía la leche y la miel a este Caleb, así, Señor, sabemos que tú también traerás a tu tiempo, Señor, la bendición a nuestro hogar, a nuestra persona, a nuestro cuerpo, y también sabemos que cuando muramos, Señor, y lleguemos a tu presencia, también ahí va a haber, Señor, una recompensa para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
y en lo que hagas